Vamos a empezar entonces. Ok. Bueno, entonces damos la bienvenida a Silvia García desde Argentina. Se está conectando hoy. eh, es 20 de abril del 2024. Bienvenidos al Tour Internacional de Literatura. Esta, Encantada. esta conferencia va a ser grabada y subida a nuestro canal en YouTube. Nuestro canal es Chile Club. Y pues, como dicen todos ahí, que se afilien y toquen la campanita, como es que dicen. Pero bueno, es la tecnología. Perdón, Les doy la bienvenida a todos. ¿cuál es el canal de YouTube? Sile Club. Es Em, Chile Club. yo puedo, Chile, yo puedo ponerlo en el chat. por favor, gracias. Eso. Y entonces vamos a empezar con la pequeña biografía de Silvia y bienvenida, Silvia. Y muchas gracias. Gracias. Encantada de estar aquí. Gracias. Bueno, entonces, A ver, Marianita. Silvia García nació en la provincia del Chaco, Argentina, en 1970. Es traductora de inglés y alemán y en el año 2000 se radicó en Europa. Sus publicaciones con ediciones Corregidor son Calendario, que son poesías, cuentos de hadas, también poemas, y El mundo está lleno de sorpresas, que son microrelatos. En el año 2007 obtuvo el premio de cuentos Ateneo de la Laguna en Tenerife, España, con la colección Pequeñas historias de mujeres, hombres y animales. En el año 2010 obtuvo el premio de poesía de la ciudad de Las Palmas con el poemario Proteo, una biografía. En el 2013 obtuvo el premio de novela Benito Pérez Armas por la obra En el reino de los cielos. Y desde el 2019 reside en Argentina nuevamente. Muy bienvenida y gracias por estar con nosotros. No, como digo, encantadísima, es un gran honor. Y si a ustedes les parece, arranco ya con el tema, así tenemos tiempo de desarrollarlo y después si queremos dialogar, pues nos sobra el tiempo. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, entonces vamos con esto. Lo que necesito saber es si todos lo leen bien, si todos lo ven bien, porque yo voy a salir de mi pantalla y solamente voy a mirar el papel. Si alguien tiene algún problema me tiene que avisar, ¿ok? ¿Sí? Ok. Entonces, voy a meterme de lleno. ¡Ay, ay! Me fui! ¡Socorro, socorro! Ahí está. Ay, Dios Sí, mío, se me todavía va. la vemos, la estamos Bueno. viendo. Sí, Pero están viendo oralidad, escritura y géneros, ¿no? sí. Eso se está viendo, muy bien. Entonces, este es mi tema de hoy porque para mí ha sido un tema fascinante que creo que no se tiene muy en cuenta, aunque lo estamos practicando diariamente. Entonces, voy a empezar comentando que nosotros venimos de un linaje que se llama el Homo sapiens sapiens. Había muchas clases, muchas líneas de primates en la prehistoria, pero solamente una de esas líneas de primates derivó en el Homo sapiens sapiens, que es nuestro antepasado. Nosotros venimos de esa línea. Y esa línea se detecta más o menos hace 100.000 años aproximadamente. Las investigaciones de los antropólogos cambian a cada rato, porque cuando yo estudiaba este tema decían entre 30.000 y 40.000 años, y ahora estoy viendo que dicen hace 100.000 años, es decir, las investigaciones son cada vez más exactas. Pero imagínense ustedes que nuestros tatarabuelos existieron hace todo este tiempo y en ese tiempo no escribían, en ese tiempo se manejaban con sonidos que salían de sus gargantas. Entonces, los primeros registros que nosotros podemos tener, aquellos registros a los que hemos accedido gracias a la antropología y la paleontología, bueno, esos registros nos muestran imágenes, obviamente no hay registros de sonido. Entonces, lo primero que yo les voy a mostrar es esto, es el arte paleolítico y elegí esta imagen porque me parece sumamente hermosa. Es una imagen del periodo paleolítico que se encuentra en las cavernas de Nio en Francia. ¿Ustedes ven mi cursor? ¿Pueden ver mi cursor?
cuando yo muestro la flechita? Espero que sí. Sí. Entonces, perfecto. Entonces, esta es una imagen del periodo paleolítico. Recuerden que hace 100.000 años que viene nuestro linaje y esto está en algún punto de todo ese tiempo. Como yo no estaba ahí, no lo puedo saber con exactitud, pero esto es lo que dicen los antropólogos. Entonces, lo que ustedes están viendo son unas manchas rojas hechas sobre las cavernas, sobre las paredes de las cavernas, que probablemente en aquel momento representaban una cantidad. Esa es la especulación. Se supone que esto es 1, 2, 3, 4, y así contabilizarían, suponemos, animales u objetos o personas, no lo sabemos exactamente, pero esto es lo que deducen los antropólogos. ¿Y por qué les muestro esto? Porque es el primer registro humano que tenemos de esa época que se puede ver con los ojos y que luego puede derivar en la comunicación que hoy conocemos. Entonces, lo siguiente que les voy a mostrar es algo que ustedes deben haber oído mencionar, que son los grabados en las cuevas de Altamira. Altamira es una región en España. Fíjense que esta anterior decía cavernas de Nió en Francia. Tanto las cavernas de Nió de Francia como las de Altamira de España son cercanas en el espacio. Es el límite entre lo que hoy es España y Francia. Y hay muchas cavernas con estos registros de nuestros antepasados. Entonces, primero había visto estas figuras que son abstractas, podríamos decir, y luego esto que los antropólogos consideran que son bueyes. Y yo también, yo no sé mucho de animales, pero tengo la sensación de que estos pueden ser bueyes. Entonces, esto, lo interesante es que lo recolectan de hace unos 30.000 a 13.000 años de antigüedad. Es decir, entre 13.000 años y 36.000 años hacia atrás. Imagínense ustedes la antigüedad que tiene. Bueno, estos son los registros que podemos tener, que son visuales porque no tenemos registros sonoros, porque en esa época todavía no existía el iPhone. Así que voy a seguir mi camino y voy a llegar muchísimo tiempo después a lo que llamamos Sumeria en Oriente Medio. Estas son categorías que hoy manejamos claramente, y esto es aproximadamente entre el 3200 y el 3000 antes de Cristo, es decir, hace unos 5000 años o un poco más. Así que vuelvo al pasado. Miren, hace 100.000 años más o menos existe nuestro linaje. Esto está en algún periodo en esos 100.000 años hacia atrás. Esto es más reciente, entre 13.000 y 36.000 años hacia atrás, a unos 5.000 años, para que se hagan una idea de todo el camino que hemos recorrido. ¿Y por qué les muestro esto? Primero porque a mí me gustan mucho los mapas, lo voy a reducir un instante. Así lo pueden ver en toda su extensión. Y ustedes me dirán, ¿qué es esto? Bueno, esto sería hoy la península arábiga, esto es el Golfo Pérsico. Aquí arriba estaría Turquía y más arriba estaría Europa, ya se los voy a mostrar más grande. Aquí sigue estando Egipto y vamos a ver lo que pasaba en esta región que se llamaba la Mesopotamia porque estaba entre ríos. Ustedes conocen esto. Entonces, esto es un mapita de las civilizaciones antiguas. ¿Y por qué lo estoy mostrando? Porque ahí empezó todo, porque ahí empezó lo que a mí me interesa, que es el tema de hoy, la comunicación. Entonces, la más antigua que se conoce es la civilización sumeria, la que está en rosado, y es la que ustedes ven aquí. ¿Todos la ven? ¿Hola? Sí, la vemos. Perfecto. Pues esto es un mapa del pasado y donde dice Uruk. Uruk era la capital de la civilización sumeria, de un reino llamado Sumeria. Esto rosadito, bordes más, bordes menos, sería lo que hoy es gran parte de Irak. Pero antiguamente había muchas civilizaciones en la Mesopotamia y la más antigua que conocemos es la Sumeria, como está aquí en rosado, y su capital era Uruk. Para que lo vean más actualizado, les voy a mostrar el mapa de abajo. Yo creo que esto lo van a entender mejor. Aquí tenemos Europa, aquí tenemos África, aquí tenemos la península arábiga,
Y aquí en este rojito que vemos es donde estaban las civilizaciones mesopotámicas del pasado. Y allí es donde empezó todo. ¿Por qué? Porque es de donde vienen los registros más antiguos. Yo siempre pensaba que por aquí, por Oriente, por lejano Oriente, porque esto es Oriente Medio, pero aquí en el lejano Oriente, yo decía, seguro que los chinos empezaron todo mucho antes. Eso decía yo, porque los chinos siempre empezaron todo antes, ¿vieron? Pero resulta que no hay ningún registro, por lo tanto no tenemos prueba y no podemos decir que los registros más antiguos sean chinos. Los registros más antiguos están en Oriente Medio, que es por aquí, en este rojito. Y les muestran ahí en el rojo más claro, dice Juego Real de Ur, bueno, no sé lo que es eso, pero ahí estaba la Mesopotamia y ahí estaría Sumeria con su capital Uruk. Y de nuevo repiten la cifra que es 3200 años antes de Cristo. Entonces, hasta aquí lo que ustedes ven es que esto tiene 5000 años de antigüedad, porque son 3000 años antes de Cristo, más los 2024 que llevamos ahora. Entonces, fíjense, estamos hace 5000 años. Ahora vamos a ir a un momento un poco más cercano en el tiempo, o más o menos. ¿Por qué? Porque en esta civilización que les mostré en Sumeria, con su capital Uruk, bueno, ahí es donde surge un poema épico que es muy famoso, por lo menos de nombre, y que es el de Gilgamesh. Así lo decían los sumerios, la epopeya de Gilgamesh. Y ustedes seguramente saben lo que es una epopeya. Una epopeya era un poema en el pasado que relataba la fundación de una nación, el origen de una nación. Eso quiere decir epopeya. De modo que cualquier texto que relata la fundación de un pueblo, de una nación, de una cultura, es una epopeya o un poema épico o un cantar épico. Todas estas palabras pueden usarse como sinónimos. Entonces, Gilgamesh es un nombre que ustedes seguramente escucharon a lo largo de sus vidas y es importante porque Gilgamesh es un héroe de los sumerios, de esto que teníamos aquí y de esto que teníamos aquí. Es un héroe de ellos, aquí vemos una especie de grabado antiguo y era por supuesto un poema cantado. Los poetas orales cantaban esto por las calles de Sumeria, o así nos imaginamos, porque la gente no sabía ni leer ni escribir, porque eso no existía todavía. Lo que sí existía y lo que desarrollan los sumerios, que es una revolución en la cultura universal, es una especie de escritura, una especie de registro gráfico que se llamaba de signos cuneiformes. Signos cuneiformes. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, en un material que era este que ustedes ven aquí, que era una especie de arcilla que ellos fabricaban y que formaba estas tablas, ¿no? Ustedes lo ven todo roto porque esto es lo que se conserva de hace 5000 años. Entonces, hacían unas especies de tablas o tablillas. ¿Saben cómo se llama en inglés esto que hacían los sumerios? Se llaman tablets. Igual que las tablets de hoy en día. Y más o menos con el mismo peso y con un tamaño similar. ¿Por qué? Porque eran cosas que se podían transportar. No se podían hacer inscripciones en un material que fuera demasiado rígido, como en la piedra, por ejemplo, la piedra de las lápidas en los cementerios. Uno no puede andar cargando piedras por la vida. Entonces inventaron este material, que era una arcilla del pasado, que tenía una forma aproximadamente parecida a la de las tablets de hoy en día y que se llamaban tablets también, o tabletas, o tablillas. Y diseñaron este sistema de registro gráfico que todavía no se llamaba escritura, porque la escritura es algo diferente que ya les voy a mostrar. Signos cuneiformes quiere decir lo siguiente, quiere decir que tomaban un instrumento que tenía una forma de cuña, como un taco, como el taco que se pone para que las puertas no se muevan. Bueno, era un instrumento así y con ese taco marcaban esta arcilla. Y como ese taco tenía la forma de una cuña, los signos se llamaban cuneiformes, es decir, con forma de cuña. En este momento, aunque ustedes no me ven, estoy abriendo la ventana para que salga mi gato Jengibre. Ahí ya se fue tranquilo. Sigo con los sumerios y con los signos cuneiformes. Esto es una de las famosas tablillas de las 13 o 14 que componen el poema de Gilgamesh. Por supuesto, esto que ven aquí es un grabado o ilustración, porque Gilgamesh era un héroe muy famoso y muy amado en Sumeria. Entonces había
muchos signos testimoniales. Había dibujos o ilustraciones y luego quedó el poema en este material que ustedes ven aquí, que es la arcilla de las tablets o tablillas. Y para que vean más de cerca cómo hacían ese tipo de inscripciones, pues lo tienen aquí. Esta tablita que ustedes ven aquí seguramente no corresponde a esta que ven arriba, porque los sumerios eran gente muy inteligente y ellos descubrieron que podían registrar muchas cosas. De hecho, lo primero que ellos aprendieron a registrar eran los trueques que hacían. Por ejemplo, te doy 10 vacas y me das 3 talegas de heno, o andás a ver qué es lo que ellos se intercambiaban. Entonces, aquí ven ustedes las marquitas que hacían con esas cuñas en ese material que, bueno, era lo suficientemente blando para que se le escribiera algo encima. Estos fueron nuestros antepasados y gracias a los cuales se desarrolló un sistema que hoy llamamos escritura. Pero ustedes acuérdense siempre de que la gente no leía ni escribía, primero porque aún no existía la escritura y segundo porque era algo muy sofisticado. La gente hablaba y la gente cantaba y los poetas cantaban, porque en casi todas las culturas del mundo la poesía está asociada a la palabra y a la música, porque las palabras son siempre musicales. El lenguaje que sale de las gargantas humanas es siempre una música, un ritmo, una serie de ritmos. Entonces, la poesía está siempre asociada a esa musicalidad. Esto empieza a ser una especie de extensión, empiezan a tratar de poner en algún lugar fijo y estable lo que antes pertenecía a la garganta humana, que se va con el viento y se pierde para siempre. Así que voy a seguir un poquito más y les muestro estos 3 versos que salen del poema de Gilgamesh. Yo les aconsejo a ustedes que si aún no lo han leído, lo bajen en internet, porque como es tan antiguo, 5.000 años de antigüedad, no tiene copyright. Y es un poema absolutamente emocionante, emocionante sobre los orígenes de la raza humana, sobre cómo ellos veían a su héroe y a su amigo, que era más hermoso todavía. A mí me gusta más, no el héroe, sino el amigo del héroe. Y hay un verso maravilloso, que es este, que está aquí en este color, lo voy a leer, está en la web si ustedes lo quieren buscar. ¿A dónde vas, Gilgamesh? La vida que tú buscas nunca la encontrarás. Y esto es porque es famoso que el héroe Gilgamesh buscaba la inmortalidad, buscaba la eternidad. Él se dio cuenta de que las personas morían porque su amigo murió, entonces se puso a buscar la inmortalidad. Y su amigo divino, que era el sol, Shamash, le dice a Gilgamesh: ¿a dónde vas, Gilgamesh? La vida que tú buscas nunca la encontrarás, porque la eternidad no es para los humanos. Y eso está en el primer texto que se escribió en la historia. A mí me parece emocionante, ¿no? Que la primera enseñanza sea: no busquen ser inmortales, porque eso no es para la raza humana. La inmortalidad y la eternidad son harina de otro costal. Entonces, saliendo de esta emoción que es el Gilgamesh, les voy a mostrar algo de los jeroglíficos egipcios. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque son más o menos de la misma época, un poquitito después. Recuerden que todas estas civilizaciones estaban en el mismo lugar geográfico que es la Mesopotamia. Todos eran muy inteligentes, ellos y ellas eran muy inteligentes y desarrollaron estos sistemas de inscripción. Y así como los sumerios habían desarrollado estos signos cuneiformes, los egipcios desarrollaron sus jeroglíficos, que es algo que todos vimos ya en la escuela primaria, todos sabemos que eso existe. Entonces les voy a mostrar un dibujito, que es este. Como ustedes ven, esto es alguna divinidad, cuyo nombre no recuerdo ahora, con esta cabeza de pájaro y con su cuerpo humano, y las inscripciones ya son distintas de las cuneiformes. Ustedes ven que parecen dibujitos. Aquí hay algo que parece un pájaro, aquí hay algo que, no sé, parece un ojo, parecen figuras humanas. Son dibujitos. Entonces, lo que podemos ver es que aún no es escritura en el sentido actual, porque estos son dibujitos que hay que interpretar. Nosotros vemos esto y no sabemos exactamente lo que significa, no lo podemos leer. Sabemos los significados gracias al trabajo de los antropólogos, de los lingüistas especializados, que menos mal que existen. Pero
si nosotros tuviéramos que leer esto, estaríamos perdidos, estaríamos perdidos. Entonces, hay un chiste que yo elegí para que ustedes vean lo cierto que es lo de la interpretación. Hay un chiste que circula por la web donde habla el faraón y llama a un restaurante y dice: buenos días, quisiera reservar una mesa a nombre de Amenhotep. Entonces el administrador le dice: ¿me lo deletrea, por favor? Y el faraón le dice: pajarito, 2 triángulos, línea curva, sol, otro pajarito, cabeza de perro, escarabajo. Y esto es un chiste, por supuesto, pero es muy real. Lo que quiere decir es que esos símbolos significaban algo para ellos. Para nosotros todo esto no significaría nada porque no sabemos cómo interpretarlo, porque nosotros tenemos otro sistema de escritura. Entonces, esto para nosotros todavía son símbolos gráficos, símbolos gráficos. Entonces, vamos a seguir un poco más y vamos a llegar a los hebreos, que dice aquí: perfeccionan el alfabeto fenicio de las consonantes. Bueno, entre todos esos pueblos de la Mesopotamia que yo les mostré en el mapita, pues había unos que se llamaban los fenicios. Y los fenicios dan con la siguiente revolución de la comunicación por escrito, digamos, que es una especie de alfabeto. Sería el prototipo de los alfabetos actuales. Esos eran los fenicios. Ellos inventan algo. Pero después vienen los hebreos, que eran sumamente inteligentes, y perfeccionan ese alfabeto y dan con esto. Yo no lo puedo leer porque no conozco ningún alfabeto semítico, no los conozco, pero sí puedo decirles que se leen de derecha a izquierda. Yo lo puedo leer. Yo lo puedo leer. ¡Oh, qué alegría! Es Bet, Gimel, Dalet, Hei. Son las primeras letras. Perfecto, muchas gracias. Perdón. No, así tiene que ser. Muchas gracias, me encanta que alguien lo pueda leer, porque justamente todo esto son códigos, y el que puede leer un código es el que puede leer una página, incluso aunque no exista, aunque no entienda lo que dice. Yo no puedo leer esto porque no conozco el código, pero esta chica que acaba de decirnos, ella sí conoce el código y por lo tanto lo puede leer. Todo Yo lo estudié muchísimos años. Bueno, Lo estudié. Una maravilla, la verdad es que a mí me encantaría aprender esto. Y es verdad, ¿cómo es tu nombre? Raquel, para servirte. Raquel, ¿es verdad lo que estoy diciendo, que leemos de derecha a izquierda? Sí, es igual que el yiddish, son las mismas letras, nada más que el yiddish suena como alemán. Exacto. Y esto suena como árabe. Exacto. Pero empieza la A, Aleph, es la del lado derecho, entonces vas para la izquierda. Exactamente. Y yo les quiero decir algo que es un poco preocupante, y es que cuando decimos Aleph, que suena como a la A alfa o A, pensamos: hay una vocal. No, no es una vocal, porque esto era un alfabeto de consonantes. Entonces, este sonido, el de la Aleph, es consonántico. Lo que pasa es que yo no lo puedo reproducir, pero no es una A porque no había vocales. Lo interesante de este alfabeto, la invención, la revolución, es que se crea un alfabeto, pero solo tiene consonantes y las vocales se tienen que deducir del contexto. Es otro sistema de pensamiento que existe en todos los alfabetos semíticos, por ejemplo el árabe también. Entonces, es otra manera de pensar, ¿no? El día que tengamos acceso a este código, pues se abre el mundo realmente, porque es mucho más conocimiento. Voy a seguir bajando, y hay una cosa muy emocionante para mí también, y es que a los hebreos los llaman la gente del libro, la gente del libro. Y ahora van a ver ustedes por qué. Hasta este momento no había libros. Son todos estos retazos que tenemos de cositas escritas de arcilla, pero no había un libro. Entonces a los hebreos se les empieza a llamar la gente del libro, y van a ver ustedes por qué. ¿Conocen ustedes a este chico? ¿Lo ubican? Moisés. Exactamente, este es Moisés. Les puse ahí que el autor de la pintura se llama José Camarón y Meliá, por si alguien tiene interés, es un español, pero este es Moisés.
Y teóricamente este es Moisés cuando baja de la montaña con las tablas divinas, con las tablas de la ley. Y esto vendría a ser una figura aproximada de cómo eran esas tablas. Recuerden ustedes que todos estos pueblos mesopotámicos tenían un material parecido a la arcilla sobre el cual se podía escribir y que tenía que ser transportable. ¿Por qué Moisés, este chico tan inteligente que ustedes ven acá, que escribió un montón de cosas fascinantes, no podía bajar de una montaña con una piedra? Entonces trae esta cosa que son las tablitas o las tablas de la ley. Todos son materiales parecidos. Los antiguos eran realmente gente muy ingeniosa. Entonces, hasta ahí lo vemos con las tablas de la ley, pero ahí no se termina el trabajo de Moisés. Yo les dije que era muy inteligente. Miren esto. Ustedes oyeron hablar del Pentateuco, que quiere decir 5 rollos, que son los primeros 5 rollos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué les menciono esto? Yo no tengo ningún punto de vista religioso, ¿ok? La religión está ausente de todo lo que yo digo, esto es la investigación puramente teórica. El Pentateuco es tan fascinante porque son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y es el primer libro que aparece en la historia después de aquel poema de Gilgamesh. ¿Se acuerdan del poema de Gilgamesh con el héroe, con las tablitas de las que se conservan unos pedazos? Bueno, lo siguiente que existe en forma de escritura y que se puede llamar libro es el Pentateuco, que forma las 5 primeras partes del Antiguo Testamento y que aparecen aproximadamente entre el 1500 y el 1300 antes de Cristo. ¿Sí? Y lo interesantísimo de todo esto es que por lo menos los 3 primeros libros son atribuidos en gran parte a Moisés, a este chico. Él no solamente había escrito las leyes divinas en las tablas, con los 10 mandamientos que ustedes conocen, sino que además se considera que es el autor de gran parte de al menos los 3 primeros libros de los 5, que son los más viejos de todos. ¿Por qué los 3 primeros? Porque en el cuarto cuentan los funerales de Moisés, por lo tanto él no podía haber escrito su propio funeral, ¿me entienden? Pero en los 3 primeros libros pues intervinieron una gran cantidad de manos. Eso lo estudian los expertos, no sabemos todas las personas que pasaron por allí, pero sí hay una especie de consenso sobre que Moisés, que era tan inteligente, que era una persona tan privilegiada en su cabeza, pues él dio origen a los 3 primeros libros del Pentateuco. Y también les voy a contar algo muy interesante. En el Génesis, que es el primero de todos los libros, hay muchas historias que vienen inspiradas, que derivan del poema de Gilgamesh. ¿Se acuerdan del primer librito allá de las tablitas, de la primera historia del héroe de Gilgamesh? Bueno, algunas de esas historias seguían contándose oralmente en la Mesopotamia y algunas fueron a parar a las historias de Moisés. Y ustedes me dirán, bueno, pero esas historias ya las contaba la gente. Y yo les digo a ustedes, si yo les digo que escriban lo que yo estoy contando, cada uno de ustedes va a escribir algo distinto, porque las personas escribimos distinto, porque hablamos distinto, porque pensamos distinto. Y los datos que llegan a nuestras mentes van a ser distintos, tienen diferente relevancia. Entonces, en el Génesis, que es un libro absolutamente extraordinario, que yo les aconsejo leer para el gran placer de sus espíritus, en ese libro, por ejemplo, se cuenta la historia de la gran inundación, que en el Pentateuco, en el Génesis, se le atribuye a Noé. ¿Se acuerdan de el arca y Noé? Bueno, eso ya estaba en el poema de Gilgamesh. La inundación y el arca y un personaje que no se llamaba Noé, tenía otro nombre, pero la historia viene de hace 5000 años, de cuando estos pueblos de la Mesopotamia contaban estas historias. Miren ustedes lo poéticos, los grandes narradores que han sido, que esto llega hasta nuestros días. Entonces sigo un poquito más y les cuento que los poetas cantaban, porque recuerden que esto era musical, y se acompañaban con instrumentos musicales como por ejemplo el salterio. Esto que ven aquí es un instrumento de cuerdas. Los antiguos amaban los instrumentos de cuerdas porque son muy suaves al oído y acompañaban muy bien las palabras. Aquí tienen un salterio. Y ahora vamos a pasar abruptamente a bastantes siglos más adelante. Miren, vamos al 1100, pasamos del 1300 al 1100 cuando ocurre el episodio de la Guerra de Troya.
Miren este grabado. A mí me parecen hermosísimos los grabados griegos. Aquí, yo no sé griego, pero creo que dice Aquiles y aquí debe decir Héctor. Y si ustedes leyeron la Ilíada, saben de qué estoy hablando, o si vieron alguna serie animada o película, y ustedes me dirán, ¿qué es esto de Troya? Bueno, Troya era el nombre latino de la ciudad, porque en griego esa ciudad se llamaba Ilión. Y porque se llamaba Ilión, se compone este poema que se llama la Ilíada. La Ilíada es por Ilión. ¿Qué es Ilión? Ilión es Troya. Y esta guerra ocurre en el 1100 a.C. Y tienen que pasar aún 400 años hasta llegar al 700 a.C. para que aparezca Homero, que no sabemos si existió realmente o si fue una imaginación griega. No se sabe, los teóricos no se pusieron de acuerdo. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo siempre prefiero visualizar una persona. A mí me gusta encarnar las obras humanas en una persona para recordar siempre que hay un esfuerzo y un trabajo detrás. Entonces los griegos dicen que existía este personaje ciego, Homero, por eso lo ven ustedes con su lazarillo y su perro. Esta es una pintura de Bouguereau, ahí tienen el dato. Y este chico se supone que es quien compone el poema de la Ilíada, el que canta la guerra de Troya. Pero este chico, mis queridos amigos y amigas, no escribía. Este chico era ciego y no sabía leer y escribir, por lo menos no nos queda ningún registro. Este chico cantaba, porque los grandes maestros del pasado eran maestros orales y cantaban sus historias y cantaban sus poemas. Entonces este era Homero, que suponemos que compuso la Ilíada primero y la Odisea después. Les voy a mostrar cómo cantaban los griegos. Los griegos se acompañaban de instrumentos musicales como la lira. Esta es una lira. Entonces veíamos que los hebreos se solían acompañar del salterio, por ejemplo, y los griegos de la lira, y en todas las civilizaciones del pasado siempre utilizaban instrumentos musicales para acompañar sus palabras. Y así como decíamos que Odiseo compuso la Ilíada, les voy a mostrar un cuadro hermosísimo sobre la Odisea. Ustedes saben que se llama Odisea porque este héroe, que es el que está en el barquito, en griego se llama Odiseus, y en latín le pusieron Ulises. Y aquí está el gigante Polifemo. Si ustedes leyeron la Odisea, saben que es uno de los libros más deliciosos que existen. Pero cuando lo compusieron, no era un libro, eran poemas que se cantaban en las calles de Grecia, que se llamaba Elas. No se llamaba Grecia, se llamaba Elas. Entonces, eran todos poemas cantados. ¿Y por qué sabemos que los podemos leer? Porque se tomaron el trabajo de transcribir lo que cantaban los poetas en las calles y pasarlos a un soporte que era parecido al papel. Le podíamos decir tablillas, le podíamos decir papiro. Bueno, el material que utilizaban en el pasado, antes del papel, era el soporte para todo lo que los poetas antes habían cantado por las calles. Bueno, sigo adelante, llegamos, ahora voy a ir más rápido, llegamos a los filósofos de Atenas. Este es Sócrates en el siglo V a.C. Recuerden que lo último que les mostré era del 700 a.C., Homero, que no escribía, y ahora llegamos a Sócrates más o menos en el siglo V a.C., entre digamos 500 años antes de Cristo, más o menos. Yo nunca me acuerdo exactamente porque yo no estaba ahí. Pero este chico, Sócrates, también fue un maestro oral. Él no escribía, no sabemos si sabía escribir, pero lo cierto es que no escribía, era un maestro oral. Lo ven aquí en esta escena, que es la escena de su muerte antes de tomar la cicuta que está en esta copa. Sócrates es un personaje real, absolutamente maravilloso, que decide darse muerte por respetar sus principios políticos. Pero ustedes pueden buscar esa historia en internet o en muchos libros. Aquí esta es la escena de su muerte, pobrecito. Era antes de tomar el veneno que lo iba a matar. Él había decidido eso para no irse al destierro. Y murió rodeado de sus discípulos. Yo hice un recorte del cuadro pero había muchos discípulos que lo rodeaban. Él murió rodeado de gente. Es una escena muy emocionante también. Este es el siglo V a.C. y uno de los discípulos o alumnos de Sócrates fue nuestro amado y famoso Platón.
que existió entre los siglos V y IV, es decir, bajando del 500, entre el 500 y el 400, este fue alumno del anterior, así que digamos que era una generación más joven, digamos. Y él tomó las enseñanzas de Sócrates y las desarrolló. Pero ¿cuál es la gran revolución que produce Sócrates? Sócrates es un gran revolucionario, aunque él no lo sabía. Platón escribía. Platón escribía. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Escribe unas cosas que se llaman diálogos. Antes de continuar, ¿todos me van siguiendo bien? ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente. Ah, muy bien. Sí, muy bien, muchísimas Todos gracias. Muy entienden contentos. muy bien. Perfecto, Perfecto. perfecto. Entonces llegamos a Platón, que era el alumno de este chico que sabemos que ni leía ni escribía, pero que era maravilloso y que narraba sus enseñanzas a sus alumnos igualmente en forma oral. Y viene Platón, y Platón sí sabía escribir. ¿Y qué hace Platón? Escribe todo lo que piensa. Ustedes dirán, pero es filosofía. Pero la filosofía del pasado estaba llena de poesía, sobre todo en Platón, porque Platón era un poeta. Cuando yo digo poeta, no quiero decir versos, no quiero decir necesariamente versos. Cuando yo digo poeta, lo digo en el sentido antiguo y más grande de la palabra, que es un artista de las palabras. Un poeta en el pasado era un artista verbal, era un artista de las palabras. Podían ser orales, mayormente eran orales, y después pasaron a la escritura. Y pasaron a la escritura porque este chico, el Platón, este chico es el que decide pasar todo por escrito. Y desde que él pasa todo por escrito, la civilización de Occidente empieza a ser lo que hoy conocemos, porque a él se le ocurrió escribir todo. Y Platón se quejaba amargamente de la escritura. En esta época ya existía la escritura, porque los griegos inventaron un alfabeto que tenía vocales, tenía alfas y tenía betas, tenía las consonantes y las vocales. Es lo más parecido a lo que nosotros utilizamos hoy en nuestras lenguas indoeuropeas. Entonces, este chico pasa todo por escrito, pero dice, las palabras escritas son letra muerta. Y de ahí viene la expresión letra muerta, queriendo decir que lo que está escrito sí se conserva, pero que no es la cálida vida humana que sale de una garganta de una persona viva. Y Platón se queja de la escritura, pero se queja por escrito y lo deja todo bien registrado para que todo el mundo se entere por los siglos de los siglos. Entonces, este es un recorte de un cuadro que yo les voy a mostrar más adelante. Y les recomiendo, yo les puedo pasar este material, sí, para que ustedes lo tengan, pero les recomiendo muchísimo bajar de internet o buscar un libro donde hay un diálogo que se llama Fedro, porque ahí están todos los temas de la comunicación, de la poesía, del amor y de absolutamente todo, y es el diálogo más hermoso que yo le leí a Platón. Yo no leí todos, pero de los que leí, este es el más hermoso y les va a interesar a ustedes muchísimo. Y lo pueden bajar de internet porque no tiene copyright. Entonces, sigo un poco antes, este chico... Silvia, perdón, Sí, perdón, sí, pero es sí. que a mí me gustan mucho los diálogos de Platón y yo Muy en bien. un libro que escribí tengo un capítulo que se llama La Media Naranja y tengo entendido que en los diálogos está la historia de por qué de la media naranja, del dicho de la media naranja, de por qué la media naranja cuando cortaron a los seres en dos, para que uno fuera una mujer y no tuvieran la comunicación, los dioses decidieron que no querían que tuvieran toda esa comunicación, que no era justo. Y quería saber si ese es uno de los diálogos. La verdad es que yo no lo sé, no lo recuerdo en este momento y no sé si está, pero te prometo que lo averiguo. Por favor, me gustaría mucho hablarlo contigo. Bueno, pues yo no lo recuerdo en este momento, porque estoy muy concentrada en este tema, no lo recuerdo, pero es probable que sea así como estás diciendo, pero de todas maneras, por favor, si encuentran un diálogo de él, léanlo, porque es una gran riqueza para cualquier ser humano. Entonces, es maravilloso poder leerlo. Y este chico a su vez tenía a discípulos, porque eran todos maestros. Y el siguiente discípulo, así ultra famoso, el más inteligente de todo el universo, es Aristóteles,
que es siglo IV antes de Cristo, porque es la generación siguiente de este chico Platón. Entonces viene Aristóteles, que yo considero, no sé lo que pensarán ustedes, pero para mí era tan inteligente que yo me quedo como desmayada pensando en la inteligencia de Aristóteles, porque lo inventó todo y lo escribió todo, e hizo una separación entre filosofía, poesía y ciencia, es decir, hizo todas las categorías posibles y dejó el mundo de Occidente tal como lo conocemos. Era un cerebro demasiado irritante porque ya no nos queda nada por pensar, él ya lo pensó todo. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que decía Aristóteles. Ustedes recuerden que esto es hace 2400 años. Tenían otras visiones filosóficas y políticas de la sociedad. Pero eso no importa, lo que importa es la gran inteligencia de esta gente. Ah, y les voy a contar un detalle gracioso, un chistecito. A este le decían Platón, yo no sé cómo era el nombre real, pero le decían Platón. ¿Saben por qué? Porque tenía grandes omóplatos, es decir, hombros grandes. De ahí viene el diminutivo o el apodo Platón. Esa es una parte que a mí me divierte mucho. Aristóteles no tenía sobrenombre, se llamaba Aristóteles, y lo que hace él es decir, bueno, todo lo que tiene metáfora es una parte de la vida, que puede ser filosofía, que puede ser poesía, pero vamos a inventar una cosa que se llama ciencia. Y en la ciencia no puede haber metáfora, porque la ciencia tiene que ser objetiva y todos tienen que entender exactamente lo mismo. Cuando yo digo, esto es la fotosíntesis, no puede haber interpretaciones, tiene que haber una única interpretación. Cuando yo digo 2 por 3 igual a 6, no puede haber confusión. La ciencia tiene que ser dura y exacta, no puede haber metáfora. Eso es lo que dijo Aristóteles. Hasta ahí llegamos al cuadro este. Los dos recortes que ustedes vieron de Platón por un lado y Aristóteles por el otro, los saqué yo de este cuadro, que es la Escuela de Atenas. Estaba aquí, miren, la Escuela de Atenas de Raffaello Sanzio. Es este cuadro que ustedes pueden buscar en internet, miren lo hermoso que es, y aquí muestra a los dos maestros caminando en la Escuela de Atenas rodeados de todos sus discípulos, que tengo que decir, eran todos hombres, de una sociedad muy machista para nosotros con la visión actual, pero era lo que había. Era lo que había. Y ahora voy a llegar directamente al año 0. Fíjense, del siglo IV antes de Cristo voy a bajar al año 0, con Jesús y los evangelistas. Y aquí me viene divino, Jesús y los evangelistas, me viene divino para ejemplificar lo que venía diciendo de lo oral y lo escrito, porque Jesús fue un maestro oral. Recuerden que yo nunca hablo desde el punto de vista religioso, estoy refiriéndome al personaje histórico real que fue Jesús, que fue otra inteligencia superior realmente. Todos sabemos lo que dijo porque sus palabras fueron tan fundamentales. Me refiero a su arte verbal, ¿ok? Entonces Jesús fue un maestro oral. Si sabía o no sabía leer y escribir es algo que yo no sé, a lo mejor sí lo sabía, pero lo cierto es que él no dejó nada escrito. Él se dedicó a predicar por las calles, ante sus discípulos también. Pero los evangelistas son los que se dedicaron luego a escribir la historia de Jesús, y por eso tenemos los 4 evangelios. Y aquí tenemos esta ilustración tan hermosa con los 4 evangelistas. Fíjense, Jesús existió y habló y dejó sus enseñanzas y sus palabras llenas de poesía, pero fue necesario que aparecieran los evangelistas para ponerlas por escrito, porque si no, hoy no tendríamos ninguna prueba de lo que sucedió. Y también recuerden ustedes que cuando vayan a leer esto, porque son libros sumamente poéticos, cuando vayan a leer esto se van a dar cuenta de que es la misma historia, pero está contada de 4 maneras diferentes, porque no hay 2 personas que puedan ni decir ni escribir la misma cosa. Entonces, ahora les voy a mostrar simplemente una ilustración, solo por su belleza. Esta es la primera página del Evangelio de Marcos en armenio. Ustedes me dirán, ¿por qué? Simplemente porque es algo tan hermoso. A mí estos libros antiguos me parecen objetos preciosos. Entonces yo quería que ustedes vieran una de estas páginas. Bueno, sigo adelante. Ya estamos llegando al final. Muchos siglos más adelante, habíamos salido del año 0. Miren, en 1472, 1400 años después,
viene la invención de la imprenta por Gutenberg, que era un alemán. Y yo puse la democratización del libro, pero la única realidad es que los libros todavía no existían. Es decir, cada libro que había en la Tierra en ese momento había sido laboriosamente trabajado, así como esto que ven aquí. Había una persona que sabía hacer estos trazos y hacer los dibujitos. Por ejemplo, los monjes medievales hacían todos estos dibujos hermosos y tenían este aspecto, y cada uno tenía que redactar su libro, y imagínense, les llevaba una vida hacer eso. Por eso, cuando viene la imprenta y hacen estas planchitas, cuando Gutenberg inventa estas planchitas mecánicas que le permiten a él hacer 1500 libros de golpe y no tener 1500 personas que escriban cada una un libro, imagínense, se democratiza el libro. Empieza a haber una cantidad del mismo ejemplar. Por ejemplo, la Biblia, que es como el libro por excelencia. Entonces, en vez de poner a 1500 personas a escribir, ¿no?, a copiar la Biblia, lo pueden copiar con estas tablitas de la imprenta. Esta es una imprenta europea del siglo XV, es decir, más o menos de esta época, de la época de su invención. Entonces viene la democratización del objeto libro, pero todavía la gente no sabe leer y escribir. Estamos saliendo del medioevo, la gente no sabe leer y escribir, la gente habla y canta. Entonces, recién en el siglo XIX, con la expansión de la escuela pública, realmente se produce una democratización ya no del libro, sino del conocimiento. Porque el conocimiento suele estar archivado en libros, y hoy en pantallas, en computadoras, pero digamos, antes era el libro. Y el libro no servía de nada si la gente no sabía leer y escribir. Entonces, en el siglo XIX, no hace mucho tiempo, hace 150 años, empieza a expandirse la escuela pública. Y es así como llegamos al mundo que conocemos hoy, de la lectura y la escritura. Y solo para terminar y para mencionarles algo de los géneros, les voy a decir muy rápidamente que en la época de Platón, el de los hombros grandes, el de los omóplatos grandes, los géneros que había se llamaban modales. Los géneros literarios, digamos. No existía esa palabra, literarios, antes, porque no existía la literatura. Pero los géneros del arte verbal se llamaban modales. Era según quién hablaba. Si hablo yo, era un género. Si digo ellos iban al Partenón, ese era otro género, porque estoy hablando de ellos. Si yo digo ahora hablas tú, ahora hablo yo, y hay un tú y un yo, esos eran los diálogos. Según quién hablaba, eran los géneros que existían. Luego viene Aristóteles e inventa en su libro Poética, inventa o consagra, no los inventa, pero él consagra los dos géneros que ya existían, que eran la dramática y la épica, es decir, el teatro y los poemas épicos. Porque, por supuesto, que algunos sí que sabían escribir, por ejemplo, las tragedias griegas. Entonces, el género teatro que nació perfecto, que era la dramática, bueno, eso ya lo escribían los antiguos. Y la épica, bueno, son los poemas épicos que yo les venía contando, como por ejemplo la Ilíada y la Odisea. Entonces, estos empiezan a ser géneros formales. Los de Platón eran modales, según quién habla, y los de Aristóteles se llamaban formales. ¿Por qué? Porque eran según la forma. Si tenían forma de diálogos para una obra de teatro, era la dramática. Y si tenía una forma que era más o menos el verso, entonces era la épica, porque eran narraciones épicas. Y después aparece un chico que nadie conoce, pobrecito, nadie lo conoce, se llama Minturno, era un italiano del 1500, que propone el tercer género. Aparece un tercer género que él llamó género mélico. Y se llamaba mélico por melodía. ¿Se acuerdan de la lira y del salterio? Bueno, la poesía del pasado, lo que hoy entendemos por poesía, los versos, estaban acompañados de instrumentos musicales, melodías. Entonces, como Aristóteles no había inventado el género mélico, lo inventó Minturno. Dijo, hay un género que es melodioso, que no es ni teatro ni narración, y se llama mélico. Y por fin, en el romanticismo alemán, segunda mitad del 1700, ya pasan muchos años otra vez, vienen estos dos alemanes, Goethe y Hegel, que eran escritores y filósofos, y ellos establecen el sistema de los tres géneros formales que tenemos hoy en día, el épico o narrativo, que son
Bueno, ahora les voy a mostrar, ahora son novelas, pero antes eran los poemas épicos, el dramático, que es el teatro, y el lírico, que es el poema propiamente dicho como hoy lo conocemos. Pero estos tres géneros son realmente muy útiles, muy necesarios para estudiar, ayudan mucho a pensar porque son divisiones, son tres compartimientos, entonces a mí me ordenan la mente. Pero hay que reconocer que los géneros tienen unas paredes muy flexibles, que a veces no son del todo verdaderas. Porque, por ejemplo, en la forma podemos tener prosa, verso, diálogo y seguramente más cosas. Tenemos la poesía, tenemos la novela, el relato, el cuento, el microcuento. Estas son las narraciones. Tenemos máximas, aforismos, refranes, proverbios, sentencias morales. Todo esto es arte verbal, chiques. Todo esto es el arte de la palabra. No podemos rebajar ninguna de estas creaciones. Tenemos el teatro, la dramaturgia, donde abunda el diálogo. Tenemos el ensayo, que deriva en el artículo de hoy, científico, periodístico, filosófico, literario, etcétera, etcétera. Y luego todas las filmaciones y animaciones en distintos soportes o medios o lenguajes que pueden, que ustedes me dirán, pero son filmaciones. Bueno, pero si hay alguien que habla, hay un arte de la palabra. Y ahora sí les puedo decir, fin, hemos llegado al final. ¿Me están siguiendo o se durmieron? No, súper interesante. No, muy interesante. Muchas gracias. Interesantísimo. Ay, bueno, me alegra. Yo también pienso que es un tema fascinante, por eso estaba muy apurada por contárselo a ustedes. Pero estoy segura de que muchas cosas ya las saben, solo que van dando vueltas por la mente, porque la cultura occidental tiene todo esto. Ustedes lo sabían, ustedes conocen las palabras que yo utilicé, solo que ahí, en lo que yo armé, hay una secuencia, y es muy importante recuperar este respeto por la oralidad, porque nosotros hoy creemos que lo único importante es publicar, cuando en realidad todo empieza cuando una persona abre la boca y empieza a hablar. Fin. Fin. A mí me pareció súper interesante. El único problema, como que me faltó más. Quería más cosas. La próxima. Sí, buenísimo. Muy bonita manera de explicar, muy amena. Y de veras que como que me despertaste mucha curiosidad en muchas cosas. Me alegra mucho. Vayan y búsquenlo en internet, porque todo esto no tiene copyright, la mayoría de las cosas. Así que me alegra mucho, me alegra mucho. ¿Con qué seguimos? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Como comentario me pareció muy interesante lo que dices de los nombres, como de Platón, de dónde vienen, ¿no? Eso me pareció muy interesante, o con lo de la Ilíada y la Ilíada más que nada por la ciudad, ¿no? Eso me encanta, que además de toda esa historia me fascina con el mentor y todo eso, me encanta. Sí. Me parece que te estás refiriendo a la etimología, que es otra ciencia fascinante, pero ustedes saben lo que es buscar el origen de las palabras, y ahí es un lío tremendo porque nadie nunca se pone de acuerdo sobre los verdaderos orígenes de una palabra. Siempre están todos discutiendo, y yo no sé si ustedes tienen esta experiencia, pero yo he visto a los teóricos en las universidades que cuando se pegan, hacen letras púnicas, corre sangre por los pasillos. Es impresionante cómo es tan importante para ellos discutir estos temas y se pelean a muerte. ¿Nunca les ha tocado vivir eso? Sí. Bueno, ustedes hagan su propia investigación, que es lo único que vale. No, muy interesante el recuento histórico porque de verdad lo va ubicando a uno en todo lo que es la historia y la importancia de contar la historia, porque si no, de verdad no tendríamos nada, no tendríamos ningún documento que nos mostrara lo que pasó. Y pues lo hizo muy bien contándonos la historia y que creo que eso es muy importante para retener la atención. No, me alegro. Así que la próxima vez me imagino que ustedes leen y escriben mucho, así que la próxima vez que vayan a leer y escribir, acuérdense de que todo esto tiene una historia muy antigua y mucha gente que hizo un gran trabajo por nosotros, ¿no? Definitivamente, sí. Sí. ¿Algo más?
Hay alguien llamado Juan, no sé quién es Juan. Él se conecta desde Houston. Ok. Yo veo aquí los nombres en mi pantallita. Supongo que ustedes están viendo lo mismo que yo, ¿no? Aquí dice Sí. Raquel Joyce, Juan. ¿Quieren que deje de compartir o algo? No. Sí, está muy bien. Muy bueno. Cuando se cuenta una historia, así lo va llevando a uno. Y me encantó fue que había como recapitulaciones. Subía de nuevo y volvía a contar. Así esa forma de contar es la que uno lo entretiene, lo lleva a uno a través de un cuento, de toda la historia. Me fascinó tu presentación. De verdad, muy Gracias. contento. Gracias, la verdad es que ya les dije que a mí me gusta mucho hablar. Sí. Y bueno, estos temas son Vamos, fascinantes. sí, yo quisiera pedirte, Silvia, si puedes compartir algo tuyo, porque bueno, nos ha encantado a todos todo lo que aprendimos de los sumerios y los fenicios y la gente del libro, eso me encantó, pero a mí me gustaría que compartieras quizás un poema tuyo, algo que tú tengas escrito. Bueno, encantada, yo lo tenía todo preparado para cualquier emergencia o eventualidad. Entonces, bueno, ahí vamos de nuevo. Vamos a ver si no me falla la tecnología, espero que no. Este era el fin. Si ustedes quieren, yo les mando este documento, ¿ok? No hay ningún problema, lo pueden tener cuando quieran. De los libros que mencionó esta chica Mariana, en mi biografía, bueno, yo tengo, si quieren, elegí un poema de un libro que se llama Calendario. Es calendario porque lo que guía son los meses, los 12 meses del año. Después tengo un libro que se llama Cuentos de hadas, pero son poemas. Lo que pasa es que los personajes son los de los cuentos de hadas, que son todos muy divertidos. Después tengo El mundo está lleno de sorpresas. Es un libro de cuentitos, de microcuentos, aunque hay algunos un poquito más largos, pero suelen ser breves. Y también ustedes saben que los microcuentos lo que hacen es tomar un elemento universal conocido por todos. No es lo único, pero suele ser el caso. Este que yo tengo aquí es sobre Hansel y Gretel, los hermanitos, esos que se pierden en el bosque, acuérdense, los agarra la bruja. Después tengo un libro que es realista, no hay nada de fantasía, se llama Pequeñas historias de hombres, mujeres y animales, y elegí solamente un pequeño fragmento, porque es todo muy largo. Después tengo una novela que se llama En el reino de los cielos, es la historia de unos niños, y también elegí un fragmentito. Y lo último que elegí, por las dudas, es una narración actual en la cual estoy trabajando y quisiera poder publicarla, pero no sabemos si eso va a suceder. Así que ustedes pueden decirme qué les gustaría oír: un poema, un fragmento de una narración, un cuentito, no lo sé, ustedes me dicen. Pues podemos empezar con un poema. Sí, más bonito, poesía primero. Bueno, entonces un cantito también. Bueno, lo que ustedes digan. Escucho y obedezco, gran visir, como decían en las 1001 noches. Esto es el poema Diciembre de Calendario del mes de diciembre. He quemado mis pies como la media luna del estío. Nadie puede tocarme, nadie puede matarme. De cada costilla me brota el mundo, y si abro los ojos no alcanza el mar, no alcanzan todas las estrellas para ocupar mi mirada. Te veo a través de las cosas, te veo a mí en el centro, roja nube, isla de todos los barcos de la tierra. Nadie puede cortarme de mi tallo. Soy casi la rosa, soy la rosa, la mortal y colérica y ausente y dura. En vano buscarás mis límites, en vano pondrás tu pecho en la más terrible espina. Nadie puede apagarme. Bueno, el poema siempre es, ustedes saben, un poquito más solemne que la narración, ¿no? Bueno, tengo otro poema, si quieren un cuentito, no sé lo que quieren. Yo quisiera oír un cuentito, quiero oír cómo escribes prosa. Me parece que igual es fantástico que todo lo que... Bueno, este es un cuentito gracioso, ¿ok? No es muy solemne. Es un cuentito gracioso que toma como personajes a Hansel y Gretel, los chiquitos que se pierden en el bosque con la bruja.
Y se llama Caminito porque esto es un chiste sobre, en Argentina hay un tango que se llama Caminito. Entonces, generalmente estos nombres suelen hacer referencia a algo más. Bueno, ayer, cuando oí decir que nos llevarían al bosque, guardé el trozo de pan en el bolsillo. Gretel me miró de una manera extraña, no como una hermana mira a su hermano, sino como una madre mira a su niño pequeño. Entonces logré dormir, satisfecho con mi pan, con mi astucia. Por la mañana fuimos al bosque y tal como sabíamos que sucedería, nos abandonaron. A mí no me importaba porque yo había soltado las miguitas de pan por el camino. Gretel me miraba a veces sin decir palabra. A la noche, cuando ya estábamos perdidos, apareció la luna. Empecé a buscar el rastro de las miguitas, pero era como buscarlo en el medio de la mar. «¿Se las comieron los pájaros?», exclamé. Gretel me miró compasivamente. Me dio un ataque de rabia. Golpeé las piedras y escupí algunas malas palabras. «Voy a encontrar el camino aunque tenga que buscar rama por rama», amenacé al bosque, a la noche llena de estrellas. Gretel permaneció pálida y despreciativa. «Conozco el maldito camino de memoria», dijo por fin, «pero no pienso volver a esa posilga». Y así empezó todo. ¡Ay, me encantó! Me encantó, me encantó. Me encantó a mí también, muy bonito. No me lo esperaba, pero los que hemos escapado de las casas originales nos podemos identificar muy bien con Gretel. Claro, esto tiene más sentido si uno conoce el cuentito, que yo creo que todos conocen, ¿no? Que tiran primero unas piedritas y pueden volver y después tiran miguitas y no les sirven de nada las miguitas porque se las comen los pájaros. Y después, yo no sé lo que quieren, tengo fragmentitos de este libro más realista que es se llama Pequeñas historias de hombres, mujeres y animales, después tengo la novelita, una novela corta, y después tengo la narración actual. Así que ustedes me dicen cuál prefieren. Quisiera oír la narración actual, si posible. Sí, sería posible, claro que sí. Es un lenguaje mucho más cercano a mí, porque yo por ahí miro las cosas del pasado y digo, ni loca, lo volvería a publicar, lo tengo que corregir todo, porque ya no es como hablo ahora. Vieron que una persona cambia. Pero les voy a leer un trocito de la narración actual. Alejé el aparato de mi oreja un largo instante y luego, bueno, basta, dije. No pienso discutir el pasado. Estoy pidiendo asilo por un tiempo y esto es una emergencia. Si no, no volvería nunca. No voy a pelear con nadie, no voy a dar problemas. Voy a hacer mi vida hasta conseguir un trabajo y una casa. En cuanto pueda, me iré. Solo pido respeto. Por supuesto, yo siempre soy respetuosa, fue la respuesta, ya algo resignada, porque es difícil argumentar contra ese pedido. Nadie puede decirte que no te va a respetar. Es como ir contra los que piden la paz en el mundo y la fraternidad de los seres humanos. No se discute per se. Se hace todo lo contrario. Se inventa todo tipo de sabotajes, pero no se discute. Y, despacio o deprisa, el día de mi partida ocurrió sin falta. Ningún milagro interrumpió el curso de las cosas, aunque un mal rayo sí había interrumpido para siempre el proyecto de mi vida un siglo antes, porque el azar es pródigo en destrozos, pero no se le escapa un regalo ni por casualidad. Y luego el viaje de 15 horas, y luego mi llegada a aquello, el infierno, la mansión siniestra, el lugar del que huí con un único propósito, no regresar, jamás. Pero la vida, esa herida infectada, siempre tiene otros planes. Fin de este tramo. No, muchas Muy gracias. bello escrito, muy lindo. Excelente. Es un poquito más fuerte, ustedes ven, porque es más realista la narración. Si ustedes quieren, yo voy bajando esto. Para no abrumarlos con tantas cosas, ¿no? No sé si quieren, pues, comentar algo, decir alguna otra cosa, lo que ustedes quieran. Estoy aquí para obedecer, escuchar y obedecer.
De los estilos que escribe, ¿cuál es con el cual se identifica más? ¿O hay alguna, no sabría cómo decirlo? Te Son, entiendo, son estilos diferentes. sí, son Entonces, géneros diferentes. Sí, bueno, aquí viene otra historia. Yo siempre fui de la poesía. Yo aprendí a pensar con la poesía. Fue algo espontáneo cuando era una niña. Supongo que a mucha gente le pasa lo mismo porque vieron que en la escuela siempre nos enseñan poemas. Yo siempre fui una persona de la poesía y jamás podía narrar. Para mí fue algo, era algo imposible. Yo tenía 25 años y pensaba, ¿cómo será que hace la gente para narrar? Y tenía 30 años y pensaba, es imposible narrar, yo no puedo hacerlo, porque la poesía, que es lo primero que yo leí cuando leí el poema Diciembre, ustedes ven que es completamente algo distinto, es otro discurso. Entonces yo decía, nunca, nunca, nunca voy a poder narrar. Y fue un arduo trabajo porque yo quería, porque cuando uno no tiene algo incorporado, yo tenía la poesía incorporada, pero no tenía la narración incorporada. Pero lo bueno es que se puede aprender. Entonces yo decía, lo voy a hacer, e hice cosas espantosas de las cuales me avergüenzo, pero esos fueron mis intentos de narración hasta que los fui puliendo. Y no estoy conforme, no estoy conforme para nada, pero hoy sí puedo decir que yo aprendí a narrar. En mi estilo, defectuoso y todo lo que quieran, pero me siento cómoda con la narración, cosa que hasta los 30 años no lograba hacer. Entonces me doy cuenta de que incluso hasta las narraciones más recientes tienen un defecto que es muchas palabras poéticas que no van en ese lugar. Pero como yo tengo el cerebro tan marcado por la poesía, a mí me costó mucho entrar en una narración más objetiva, como decía Aristóteles, vayan a decir las cosas más objetivamente. Entonces, esos serían mis géneros hoy. Me muevo con bastante comodidad, diría, con comodidad en la poesía y en la narrativa. Y lo que nunca intenté, nunca, nunca, es el teatro. Eso no lo hice nunca. No sé cómo se hace. gracias. Una curiosidad, una vez tiene digamos, el poema listo, el cuento listo, ¿usted pide a alguien que lo mire como un editor o algo así, o usted ya una vez termina lo que escribió, ya está? Como yo raramente publico, porque es muy difícil publicar, no, las cosas las tengo yo y las voy puliendo con el tiempo. Lo ideal sería de vez en cuando publicar algo. De vez en cuando he publicado, pero es bastante difícil. Entonces, una vez que está publicado, las veces que lo he publicado no hubo ningún corrector y voy a explicar por qué. Las primeras veces fue con una editorial argentina muy linda, pero publiqué poesía y nadie se puede meter en la poesía. Es decir, lo demás se puede corregir, pero la poesía no. La poesía no puede haber un corrector externo, tiene que ser él o la poeta. La poesía es intocable, es el texto por excelencia. Y era más que nada poesía y microcuentos, y ustedes saben que los microcuentos tienen mucha relación con la poesía, entonces nadie tocó nada porque eso hubiera sido la guerra de Troya, ¿sí? Ahora, lo otro que publiqué fueron premios locales en España, bueno, pero ahí un premio también se publica tal cual se presenta. Entonces nunca pasé por el proceso este de cotejar los textos con un corrector o editor. Nunca me pasó por esto que les cuento, ¿no? Primero era poesía y segundo eran premios. Entonces eso no se corrigió nunca, de manera externa. Era como lo dejé escrito, así es como se publicó. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Les voy a contar algo. Ya que estoy hablando tanto de mi persona, Dios mío, si a ustedes les interesa la parte más teórica, histórica no es una buena palabra, pero si les interesa la teoría, hay una cosa que está publicada en internet que fue mi tesis doctoral que yo escribí para hacer mi investigación sobre esto que les estuve contando hoy. Bueno, ese texto, por ejemplo, está libre en Internet y cualquiera puede tener acceso si le interesa. Y yo me esforcé mucho al escribir eso. Tenía que hacer una investigación académica, pero sinceramente me esforcé mucho
en que fuera un lenguaje accesible para cualquier persona con interés, que no sea para los teóricos que están en la universidad, que son todos muy rígidos, ustedes saben. Entonces, eso se puede decir que es una publicación que tiene mucha corrección externa, porque una tesis siempre se hace con un director, y mi director era el amo de las tinieblas. Nunca vi una persona más inteligente y ¿cómo se dice? Y erudita. Así que me corrigió absolutamente todo, lo miró de arriba abajo y esa tesis está muy controladísima y anda ahí circulando por internet. Así que si ustedes quieren, yo después les paso también una hojita con los enlaces para acceder a las publicaciones que les puedan interesar. Sí, por favor, sería muy interesante. Algunos enlaces... Eso era lo que te iba a pedir, exactamente, los enlaces de dónde podemos comprar tus libros. O sea, aparte de la tesis, que bueno, es gratis, pero dónde se pueden comprar los libros también. Bueno, yo tengo poca noción de eso porque todo lo que era premio, como se paga el premio, después la venta de libros no tiene nada que ver conmigo, no tengo ya derechos y todas esas cosas en esos libros que ya son bastante antiguos. Y los otros, no sé si circulan por internet, les voy a mostrar. Yo les voy a mandar esta hojita por si les interesa, ustedes pueden picar por curiosidad. Yo ya no tengo nada que ver con el provecho económico, estas cosas realmente no, pero ustedes pueden encontrar algo, por ejemplo, aquí en Google Books, en la University of California está escaneado, yo creo que este libro y puede que este también. Y ahí les puse ahí enlaces, este es el de cuentitos, ahí pongo el género al lado de cada uno. Esta es la novela, que es un poquito, digamos, tiene un poco más de carne, porque es una historia, una narración que se puede leer de principio a fin. Los que se encargan de estos, bueno, se llaman así, Fundación Caja Canarias. Yo les pongo ahí el enlace, ustedes tienen que ver a dónde los lleva. Y bueno, ahí está lo que yo pude encontrar en internet, porque, como les digo, lo que es premio después de unos años desaparece. Desaparece porque vienen los nuevos premiados de los años siguientes. Y lo último que anoté aquí es si, por ejemplo, el enlace a la tesis, bueno, porque esto es la parte teórica, y bueno, esto yo les mando y ustedes pueden hacer lo que quieran con ello. Y Silvia, si nos manda, nosotros podemos mandar un email con esos enlaces a las personas que tenemos en la lista del club. Sí. Así pueden accesar eso también, si está bien con usted. Sí, perfectamente. Yo les mando todo lo que les mostré, absolutamente todo, el material el desarrollo del tema, con la historia, digamos, los enlaces estos, e incluso lo que estuve leyendo, yo se los mando, ustedes lo pueden tener y lo pueden buscar como ustedes prefieran. Perfecto, mil gracias. A ustedes. Tenemos que dejar ese espacio para otra segunda presentación. Está muy interesante. El tiempo pues siempre es un poco más corto de lo que necesitamos. Toca abordar más tema. Yo quiero invitarla, después hablamos a ver para hacer y para organizar otra presentación, otra charla. Encantadísima, cuenten conmigo para lo que sea. Sí, muchísimas gracias y bienvenida al Club de Literatura. Muchas gracias, muchas gracias. Me voy a encargar de que todos mis conocidos tengan el enlace también a Facebook, donde están ustedes. Ok, muchísimas gracias. Bueno, no sé Perdón, sigue. Sí, no, preguntaba qué más quieren preguntar o decir. Bueno, entonces pues damos por terminada la reunión de hoy. Bueno, Les agradezco mucho la asistencia. Vuelvo a decir, si quieren volver a ver la presentación, va a estar en el canal nuestro que se llama Chile Club en YouTube. Y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la doctora Duval Page por ese gran contacto que nos dio. Y muchísimas gracias a todos. Gracias a Silvia por estar aquí. A mí me encanta oírla y por supuesto el acento. A mí me encanta escuchar su acento, les puedo decir. Aparte del contenido, la forma, ¿verdad?
Sí. A todos nos gustan los acentos de los demás, porque yo digo, hay música para mis oídos cuando escucho todos los acentos ahí. A todo el mundo le gusta lo que no tiene, ¿no? Sí. Sí. Bueno, les Un mando abrazo a todos. un beso y un abrazo. Muchísimas gracias. A Muchas gracias. ustedes. Adiós, hasta pronto. Chao, chao.